Que el Señor te bendiga, mi hermano. Mi hermana, es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Después de esta introducción, iniciamos. Bendiciones, mi hermano. Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites. Que lo tengas listo para poder sacar el máximo provecho al estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Déjate recuerdo que tenemos nosotros acá el devocional del libro de Samuel. Aquí en este devocional se encuentra el primero y el segundo libro de Samuel. Así que puedes ir haciéndolo poco a poco a tu tiempo. Hay una sección ahí donde escribes tu oración, qué sé yo, un reto que te puso la lectura que quieras cumplir. Hay un espacio para que tú escribas también, ¿no? Es algo tuyo, es algo secreto. Así que te recomiendo que te lo compres para que puedas tener esta compañía en el estudio de los libros de Samuel. Así que sin más ni más, pasamos nosotros a la Biblia. Espero que la tengas ya a la mano. Recordarás la semana pasada, David pecó gravemente, ¿no? Hubo adulterio, hubo asesinato, hubo engaño, hubo una lista enorme de pecados, ¿no? Pero David ha logrado esconder su pecado a los ojos del público, obvio, ante los ojos de los demás. Ya ha pasado aproximadamente un año. El niño nació, el rey sigue sentado en su trono, aparentemente impune, ¿no? No ha pasado nada, nadie se ha dado cuenta de nada. Pero el cielo, mi hermano, mi hermana, no ha olvidado. El cielo no ha olvidado y en este capítulo 12 Dios envía a un profeta con una historia que va a romper el corazón de piedra del rey. Interesante cómo Dios viene y habla. Estos son actos de gracia que duelen, pero que ayudan a la restauración, ¿no? Este es uno de esos pasajes profundos de la Escritura sobre cómo de pronto un líder con su propio fracaso moral, cómo responde Dios al arrepentimiento que es genuino. Hay arrepentimiento de apariencia, pero hay arrepentimiento que es genuino. Y cómo después de ese arrepentimiento podemos nosotros reconstruir nuestras vidas, reconstruir la familia, ¿no? Después de haberlo destruido todo. En el Señor siempre hay esperanza. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este capítulo. Versículo 1, voy a leer del 1 al 4. Jehová envió a Natán a David. Sí está ahí la Biblia, ¿verdad? Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas, vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Él la había comprado, la había criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿No? ¿Cómo te parece la historia, David? ¿No? Y aquí está David escuchando la historia y a punto de hacer un juicio, ¿no? Así que esta es la forma en que Dios viene y abre el corazón de David. Natán entra al palacio y está arriesgando su vida, déjame decirte. Natán está arriesgando su vida porque está a punto de confrontar al rey y el rey tiene el poder absoluto. Ese es uno de los grandes problemas que a veces pasamos por alto. Confrontar a un rey con un poder absoluto sobre su pecado, esa era una sentencia de muerte. Eso le pasó a Juan el Bautista, recuerda la historia, ¿no? Natán acá usa una parábola brillante, ¿no? Sobre un hombre rico y una corderita para saltarse las defensas intelectuales de David, ¿no? Donde pudiera excusarse en los porqués y así poder llegar directamente al corazón. Todo padre, todo creyente, toda persona en una posición de autoridad o de liderazgo, mis hermanos, todos necesitamos ese Natán. Ese Natán lo necesitamos en nuestra vida. Alguien que nos ame lo suficiente como para decirnos la verdad.
Tú necesitas a alguien que te ame lo suficiente, que te diga la verdad, esa verdad incómoda, pero que te va a ayudar a no autodestruirte. Necesitas un Natán que te hable la verdad y que destruya el ego, pero que te salve el alma. El carácter de Cristo, mis hermanos, se manifiesta en relaciones de rendición, donde rendimos cuentas, donde no nos aplaudimos nuestras sombras, sino que nos confrontamos con gracia y con sabiduría. Así que es necesario que nos busquemos ese Natán en nuestra vida. Versículo 5 y versículo 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y hace la sentencia, ¿no? Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David se enfurece al escuchar la historia, una historia de injusticia, ¿no? Y condena al hombre rico, lo condena a muerte. Y exige, tiene que pagar 4 veces el valor de aquella corderita. David no se da cuenta de que está firmando su propia sentencia. El pecado, mis hermanos, nos vuelve hipócritas. Juzgamos con ferocidad en otros las mismas fallas. O quizá son fallas menores a las nuestras, pero somos feroces al juzgar las fallas en los otros. No toleramos ninguna excusa, pero en nosotros mismos sí. La persona que más rápido se indigna y que condena a los demás suele ser la que esconde un pecado sin confesar. La santidad, mis hermanos, comienza cuando dejamos de ser los jueces del prójimo y permitimos que la palabra nos juzgue a nosotros. ¿Te prendes tú de la misma forma que David cuando ves la injusticia, mi hermano? Es de analizar el corazón. Es muy probable de que estés en una situación similar, o quién sabe, en una situación aún peor. Versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Interesante, puedo imaginar la escena, Natán viendo a los ojos a David y pronunciando estas palabras: tú eres aquel hombre. David, se te acabó el teatro. La máscara se te cayó. Dios lo sabe todo. Mi hermano, tú puedes esconderte de las personas, pero va a llegar el momento en que el Espíritu Santo te pueda acorralar con la verdad. Y cuando lo hace no es para destruirte, sino para hacerte una cirugía, una operación. Dios no envía su bisturí, tomando la idea de una operación, ¿no? Dios no envía su bisturí para matarte, sino para poder extirpar el cáncer del pecado que está oculto y que te está consumiendo por dentro. Esas confrontaciones no las rechacemos. Es Dios extirpando el cáncer del pecado de nuestra vida. Versículo 8 dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo lo sabe el Señor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. En tu misma casa vas a tener los problemas. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ay, ay, ay. Lo que tú hiciste en secreto, dice Dios, lo va a sacar a la luz. La
ingratitud detrás del pecado. Y Dios le recuerda a David aquí, yo te ungí como rey, te di libertad, te di la casa de tu Señor, te di un reino. Y le dice, y si eso hubiera sido poco, yo te hubiera dado mucho más. O sea que esto era bastante. Si esto hubiera sido poco, dice Dios, yo te hubiera dado mucho más. El reclamo de Dios no es solamente por el adulterio o el asesinato. No son cosas pequeñas, son cosas grandes. Sino por el desprecio a su bondad. Todo pecado, mi hermano, en el fondo, es un problema de ingratitud. Todo pecado es un problema de ingratitud. Es mirar la abundante provisión, es ver el matrimonio, es ver la familia, es ver las bendiciones que Dios nos ha dado y decir, no es suficiente. Yo quiero también aquello que me prohíbes. Eso es lo que pasó en el huerto de Edén. No fue suficiente todos los árboles del huerto. No, yo quería el prohibido también. La mejor defensa contra la tentación no es la fuerza de voluntad, mis hermanos, sino que es cultivar un corazón radicalmente agradecido por lo que Cristo ya nos ha dado. El pecado, en el fondo, es un problema de ingratitud. Esas son las palabras que nos ayudan a ver lo que Dios está haciendo acá con David, ¿no? En el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Natán se fue. David no dice, oh, Betsabé se estaba bañando a la vista de todos y eso fue lo que me tentó. David tampoco dice, la presión de la corona, no, me estresó. Tanta responsabilidad me estresó. Tampoco dice el diablo, es culpa del diablo. El diablo fue el que me tentó, él es el responsable. Él dice 3 palabras absolutas. Pequé contra Jehová. David asume toda la responsabilidad, no se excusa, no discute, no dice, no da razones, no racionaliza su pecado, no. Acepta totalmente la responsabilidad. Él asume toda la responsabilidad. Ese es el arrepentimiento, mi hermano. El arrepentimiento del mundo llora por las consecuencias o llora porque fue descubierto. El arrepentimiento que viene de parte de Dios, el arrepentimiento piadoso, llora pero porque ha ofendido la santidad de Dios. Esa es la enorme diferencia. Está aquel que llora porque las consecuencias le han llegado y está aquel que llora porque ha ofendido la santidad de Dios. ¿Qué es lo que te causa a ti dolor, mi hermano, mi hermana, en el momento del arrepentimiento? ¿Qué hubiera pasado si las consecuencias no llegan? ¿Hubieras llorado igual porque ofendiste a Dios? ¿O hubieras dicho, nadie se dio cuenta y sigues en el mismo estilo de vida? Así que, mi hermano, si cuando a ti te confrontan, ¿no? Tu confesión viene acompañado de un pero o de una excusa, no has bajado al nivel de quebrantamiento que Dios quiere para poder restaurarte. Cada vez que nosotros damos una excusa, todavía no estamos listos para la restauración que el Señor tiene preparado para nosotros. Es lamentable. Interesante esta sección, mis hermanos, porque Natán le da la mejor y la peor noticia al mismo tiempo. Dice aquí, Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Pero como hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido va a morir. La mejor y la peor noticia al mismo tiempo. La espada no se apartará de su casa. Este es uno de los principios más duros de la vida espiritual, mis hermanos.
La gracia perdona el pecado instantáneamente, ¿ok? La gracia perdona el pecado instantáneamente, pero no siempre cancela la cosecha de nuestras decisiones. Dios puede perdonar tu pecado, pero no quitarte la consecuencia. Si no te quita la consecuencia, no quiere decir que no te perdonó el pecado. No, no, no. La gracia nos perdona, pero no siempre nos quita la consecuencia del pecado. Muchas o siempre vamos a tener que cosechar lo que sembramos en nuestras decisiones. Por ejemplo, tú eres salvo, eres perdonado, pero las fracturas en tu familia, ¿no? La pérdida de confianza o las consecuencias físicas de tu pecado, vas a tener que aprender a caminar con ellas. Dios te perdona la deuda, pero vas a tener que limpiar el desastre. Así que eso es lo que le está sucediendo a David. Porque el pecado de adulterio merece la muerte. Y entonces acá le dice, se te ha perdonado el pecado, no vas a morir, pero hay una consecuencia. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan. Está en un ayuno, David. Está tirado en el suelo, está en oración, está en ruego, ¿no? Y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto? David entra en este ayuno brutal, ¿no? Luchando por la misericordia. Ahí en el polvo. Se acuesta en la tierra durante 7 días clamando por la vida del niño. Ese es su ruego, esa es su petición. Dios ya había pronunciado el juicio, pero David está apelando al carácter compasivo de Dios. Todavía hay oportunidad, ¿no? Cuando tú estás bajo disciplina de Dios, mi hermano, mi hermana, o estás viviendo las consecuencias de tus actos en tus hijos o tu lugar, mi hermano, no es en ese momento la rebeldía. Bueno, nunca debe ser. No debe ser la rebeldía. Ese es el momento del polvo, ese es el momento del ruego, ese es el momento de la súplica. Ese es el momento de interceder, es el momento de llorar, ese es el momento de luchar en oración. En este caso, por los que amamos. Tenemos que abrazar la disciplina, pero tenemos que aferrarnos a la esperanza de la misericordia divina. Debemos aceptar la disciplina, pero también tenemos que aferrarnos a la esperanza de la misericordia divina. Versículo 19 y 20. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. ¿Se murió el bebé? Sí, se murió. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún? Ayunabas y llorabas y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿qué sabes si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No voy a él, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay un acto de adoración de parte de David frente a la respuesta negada. Dios
le dijo no a su oración. Sin embargo, David siguió adorando, ¿no? Los siervos tienen miedo de decirle a David. No sé cuál va a ser la reacción de David si le decimos que murió, ¿no? Pero David se da cuenta de que ha muerto, ¿no? Los siervos tenían miedo. David se da cuenta en las murmuraciones que ellos tienen, como que, ok, ya murió el niño. Se levanta de tierra, se lava, se cambia de ropa, va a la casa de Dios y adora. Y regresa y come. Esta es una madurez emocional y espiritual, mis hermanos. Una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando Dios te dice no? ¿Qué haces cuando la oración no es respondida como querías y ocurre la tragedia? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? David acá nos enseña que la adoración, mis hermanos, no está condicionada a que Dios nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. Adoramos a Dios por lo que Él es. Aceptamos su voluntad porque es soberana. Y nos debemos levantar y debemos seguir viviendo nuestra vida. Este es uno de los actos de fe más poderosos que un padre o un líder o persona que esté en alguna posición puede modelar. Aceptar la voluntad soberana de Dios y adorar porque Él es Dios. Versículo 24 y 25 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Sabemos ya quién es Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y Jedidías quiere decir amado de Jehová. Interesante, ¿no? David viene, consuela a Betsabé en medio del dolor y la vergüenza, ¿no? Por el pasado, por el pecado. Pero Dios les da otro hijo, y ese hijo es Salomón. Y el texto dice, al cual amó Jehová. Y entonces le envía el nombre, ¿no? Jedidías, que quiere decir amado del Señor. Dios es experto en sacar vida de los cementerios de nuestros fracasos, mis hermanos. Salomón, como tú bien ya sabes, va a ser el siguiente rey. Va a ser el que construya el templo. Dios no está viendo a este niño como el fruto del matrimonio que empezó en adulterio. Lo mira como su amado. Cuando te arrepientes de verdad, Dios no solo te perdona, te bendice, restaura tu familia, construye un futuro glorioso sobre los escombros de tus peores errores. Ese es Dios, esa es la misericordia, ese es el amor de nuestro Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Versículo 26 dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntado David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y hay una restauración de identidad también, ¿no? Recuerda, él es el rey. Esto era lo que sucedía en aquel entonces. Pero es interesante porque Joab está a punto de conquistar, ¿no? La misma guerra de donde David huyó allá en el capítulo 11. Se detiene acá y llama a David y le dice: ven tú para que la victoria lleve tu nombre.
Entonces David va, pelea, conquista, le ponen la corona del enemigo en su cabeza. El pecado había dejado a David escondido, derrotado, pasivo. Pero la gracia restauradora de Dios lo vuelve a poner de pie. Le devuelve la espada, lo reposiciona en su propósito una vez más. Mi hermano, esto guárdalo en tu mente y en tu corazón. Un fracaso moral no tiene por qué ser el final de tu historia. Un fracaso moral no es el final de tu historia. Cristo te perdona, te lava, te corona de misericordia y te dice, vuelve al frente de batalla, mijo. Todavía tengo un propósito para ti. Gloria sea a Dios. Al escuchar la historia de la corderita, quizá lloramos, ¿no? Probamos esa agua amarga de nuestras propias consecuencias. Pero al final de este capítulo, no encontramos a un rey destruido para siempre. Encontramos a un hombre que ha sido perdonado, tiene una corona restaurada y tiene un hijo que es amado por Dios. Ese, mi hermano, es el poder de la gracia. Eso es lo que el Señor te ofrece día a día. Su gracia. Así que es necesario abrir los ojos y el corazón y abrazar la gracia de Dios. Y si hay pecado y hay consecuencias, abracemos la consecuencia, pero continuemos agarrados a la esperanza. Así que, mi hermano, espero que el Señor haya hablado a tu vida en esta lectura que tuvimos nosotros el día de hoy. La semana que viene continuaremos con el siguiente capítulo, ¿no? A ver qué es lo que la historia nos va a deparar. Pero por el día de hoy creo que hemos aprendido lo suficiente. Hemos visto la gracia de Dios actuar y los resultados de un corazón cuando recibe la gracia de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el cuidado, el amor, la misericordia, por esta preciosa historia que nos recuerda tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Somos pecadores. Tú has sido fiel, nosotros hemos sido infieles. Tú eres santo, puro y perfecto y nosotros hemos fallado muchas veces. Muchas veces nuestro arrepentimiento no ha sido legítimo, no nos ha dolido faltarte a ti, sino que nos han dolido las consecuencias. Te pedimos perdón por todo eso. Y te pedimos ayuda y transformación. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra forma de pensar. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Okay. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que estés acá el siguiente miércoles también. Te recuerdo una vez más, tenemos el devocional de Samuel. Primero y segundo libro de Samuel está ahí el devocional. Y bueno, estas cosas que estamos aprendiendo, espero que estén formando el carácter de Cristo en tu vida. Estamos acá los miércoles y los viernes a las 7 y los domingos también tenemos nuestro servicio dominical. Por acá pasamos nosotros el video. Pero no faltes, mi hermano, a tu congregación. El Señor te dio un lugar donde congregarte. El Señor te dio dones y habilidades para que los uses para la perfección de tus hermanos en esa comunidad de fe. Por eso no debes faltar. Además, es necesario que nos congreguemos porque nuestros hermanos, el Señor también les ha dado dones y habilidades que nos sirven a nosotros para la perfección. El plan de Dios, mi hermano, es perfeccionarte, es hacerte semejante al Hijo. No lo olvides. Nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.